Marco Rubio refleja también alguien que hereda de sus padres una historia que se supo contar, que se supo transmitir y que de cierta manera yo creo que es lo que encarna el Museo de la Diáspora Cubana, ¿no? Ese pasar de generación en generación lo que sucedió para que no se olvide. Y tengo entendido que ya están dando los toques finales a la exposición que se va a inaugurar, por fin, ¿es el 6 o el 7? No, el 6 hay un evento que es por invitación, que vamos a tener nuestros líderes electos, personalidades del arte y la cultura, presos políticos, víctimas del castrismo, los guerreros, y eso va a ser un evento privado para cortar el lazo. Y las invitaciones para eso están saliendo precisamente hoy. Pero el público está... ¿Eso es viernes? Eso es un viernes, pero el público está invitado a llegar el día de la apertura, que es el sábado 7 de diciembre a las 12 del día. Y a partir de ahí va a estar abierto todos los días de 12 del día a 6 de la tarde y por el resto del año, para que durante la época de Acción de Gracias y la época navideña vayan con su familia. Todo ese tiempo va a ser entrada completamente gratis a todo el que quiera ir. Queremos que esto tenga un impacto, le pedimos al público que nos apoyen, hemos dado mucho tiempo, muchos esfuerzos, el equipo que trabaja ahí, yo he trabajado sin cobrar un centavo, más bien aportando a esto bastante de mi tiempo y mi dinero. Y creo que lo que hemos hecho es una representación muy digna del exilio. Todas las historias del exilio están contadas, todas, absolutamente. ¿Y cuál es el concepto? Por ejemplo, veo que hay 1959. ¿Van año por año, se remontan a la historia de Cuba o es la del trauma que creó la llegada al poder del castrismo? Es todo. Y es una cosa interesante. Y cuando yo digo que contamos la historia de todos, uno de los retos que le pedimos al público es que vayan y nos digan cuáles son las historias que faltan por contar. Lilo Vilaplana, que me ha ayudado mucho en dirigir este proyecto, y yo siempre hemos dicho, esta exhibición es una exhibición viva. Porque interactiva, como se dice ahora. Pero además de interactiva, viva en el sentido de que a medida que vengan personas y digan, ustedes ahí no tienen la historia de fulano de tal, que murió en la cabaña de tal y tal manera, vamos a tener que agregar. O cuando vengan los eventos, por ejemplo... Se puede hacer un archivo digital donde tú entras y buscas la historia de eso es una de las cosas que tenemos. Pero, por ejemplo, ahora, con el nombramiento de Marco Rubio, hay que ir a rediseñar la pared donde se habla de la influencia del exilio cubano en la política norteamericana. Eso hay que rediseñarlo porque hay que darle ahora un papel aún más grande a Marco Rubio del que habíamos diseñado. Pero empieza, para responder tu pregunta... no es precisamente una cronología, aunque sí tiene un poco, es por temas y es un poco cronológico, pero no es la historia de Cuba lo que se cuenta, es la historia del exilio cubano, pero para contar la historia del exilio cubano sí tienen que tocar un poco lo que es la base de la República y siempre de una manera que contradice las mentiras que ha promovido el castrismo. Ahí empiezas, por ejemplo, con la infancia, el concepto de la independencia de Cuba, el concepto de Cuba. Cuba nace como una democracia. Cuba no es un país que nazca del comunismo, ni mucho menos como quieren del régimen muchas veces decir, que no nos impongan la democracia, que nosotros tenemos otro sistema. Ustedes son los que han impuesto esa democracia, ese sistema en una democracia. Luego la parte de la república. ¿Por qué Cuba tuvo las riquezas que tuvo? ¿Por qué tuvo el desarrollo que tuvo? Desmentir lo que ahora trata de decir el régimen, de que en Cuba lo que hubo fue una diferencia de clases, una gran corrupción por parte de los ricos contra los pobres. Es una caricatura de la que ellos llaman pseudo-república, ¿no? Que es lo que han tratado de vender. Pero ahí están las estadísticas, hay una pared llena de estadísticas donde te habla, La Habana tenía más carros en La Habana que en todo Brasil. Eso está puesto ahí. El segundo país en el mundo en términos de porcentaje de su población que está matriculado en la universidad. O sea, una cantidad de estadísticas que demuestran que era un país próspero, una clase media próspera, porque la lección que se le da también a los escolares es, no tomes esto solamente como la historia de Cuba, sino cómo puede suceder en tu país que vayas de ser una democracia próspera a una dictadura empobrecida en una sola generación. Y que los escolares entiendan esa parte. Pero no solamente en lo económico. Ahí se habla de la Constitución del 40 y que los
juristas que hicieron esa constitución son los mismos que redactaron el primer borrador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que irónicamente hoy en día el castrismo es uno de los peores violadores. Eso fue redactado por abogados cubanos y el prestigio que tenían el cubano. Y todo eso se cuenta con materiales de la época, es decir, que no es que lo digamos nosotros ahora desde el exilio, sino documentales de la época hechos por americanos que hablan, un documental por ejemplo que tenemos ahí donde el americano dice que La Habana es una de las grandes y más modernas ciudades del mundo entero, que la única diferencia con cualquier ciudad americana de las principales ciudades americanas es que aún se mantiene la siesta, la tradición de la siesta. Ajá. Y todo eso es la parte que contestamos. Yo sé que me extiendo un poco, pero hay muchas otras partes del segmento. ¿Tenemos tiempo para hablarlo? Sí, pero tengo que ir a una pausa. Quiero poner el anuncio, ¿no?, sobre el museo, y cuando regresemos un poco a hablar de nuevo de la fecha en que se inaugura al público, porque me ha llamado la atención. Ya volvemos. El Museo Americano de la Diáspora Cubana presenta La Experiencia Cubana, la historia no contada de Cuba, la República, la Revolución, la persecución política, sus cárceles, el paredón de fusilamiento, espionaje, los éxodos, las masacres, el exilio valiente, una mirada a la Cuba del futuro, la experiencia cubana, una exposición que no te puedes perder. Abierta al público desde el 7 de diciembre. Estamos hablando con el doctor Marcel Felipe sobre la inauguración del Museo de la Diáspora, que, bueno, el 6 de diciembre es la inauguración con la prensa, con las figuras políticas. El 6 de diciembre es esa inauguración y el 7 se abre al público. Me llama la atención que sea el 7 de diciembre porque es el aniversario de la caída en combate de Maceo con Panchito Gómez Toro, el hijo de Máximo Gómez. Esa es una fecha importante para la historia de Cuba. Una fecha importante para la historia de Cuba. No queríamos aplazarlo, pero sí queríamos que fuera una fecha patriótica, por lo que representa para todos nosotros. No queríamos esperar hasta el 28 de enero. Hay muchas personas que vienen, familias de afuera, ahora para las Navidades, y es importante que estuviéramos abiertos, porque verdaderamente creo que esto marca un cambio, y no podía haber venido en mejor momento. O sea, como estábamos hablando, vienen las mareas. De la misma forma que está esa marea a favor nuestro en Washington, aquí también en Miami. Por primera vez vamos a contar la historia de una forma que no solamente queda permanentemente, sino que también le llega a los escolares, le llega a los turistas que vienen a Miami, y creo que esto en cuestión de 12 meses, lo primero va a ser el museo más visitado de Miami. Porque si tú vienes acá de turismo, museos de arte y de ciencia lo puedes conseguir en cualquier ciudad, y por lo general incluso de mejor calidad que los que tenemos en este momento en Miami. Pero algo cubano, es algo que ofrece Miami que ninguna otra ciudad ofrece. Es uno de los atractivos de Miami. Ver los turistas como van por la calle 8, siempre buscando esa parte cultural. Pero aquí lo hemos organizado en una forma que hace la historia completa nuestra verdad, y de una manera que el escolar americano también pueda entender el peligro de las falsas promesas. Siempre he dicho, le tengo mucho más miedo a Kamala Harris y a Barack Obama que a Bernie Sanders. Bernie Sanders es como los comunistas del Partido Comunista antiguo, que a veces apoyaban a Batista, a veces apoyaban a otro de izquierda, pero decían que eran comunistas. Quien nunca dijo que era comunista era Fidel Castro. Pero sin embargo sus acciones lo mostraban. Y ese es el tipo de cosas, hay muchos paralelos que se pueden estudiar. Ahora, imaginemos que una escuela de Miami decide llevar a un grupo de estudiantes donde hay hijos de cubanos, de nicaragüenses, de americanos, todavía quedan americanos en Miami, ¿no? Sí. De cualquier lugar, que no saben mucho, van a entender, por ejemplo,
por qué si Cuba, como tú la narras, era un país próspero que avanzaba en tan corto periodo de tiempo. Sí, totalmente. Una de las cosas que se habla, uno entra primero por una sala donde está Jorge Mascanosa, que Jorge Mascanosa dice, yo lavé muchos platos en los hoteles de la playa, pero hoy en día tengo una empresa pública en la bolsa de los Estados Unidos. Y eso no es solamente por mis méritos, eso es gracias a este país que nos abrió las puertas. Pero con todo ese éxito no nos olvidamos nuestros hermanos en Cuba. Eso es el esquema y el mensaje central de la exposición. Hemos logrado éxitos acá, pero no nos olvidamos nuestros hermanos en Cuba. Hay una dedicatoria a los que cayeron, a aquellos que vivieron, gritaban "Viva Cristo Rey" y optaron por morir de pie y no vivir de rodillas. A los presos políticos que sufrieron prisión por alzar sus voces cuando tantos callaban. Y a todos aquellos exiliados de a pie, digamos, que construyeron esta ciudad. Y murieron, como decía Martí, sin patria pero sin amo, pensando siempre que el próximo año en La Habana, ¿cuántas personas del exilio histórico no recuerdan esas nochebuenas que el brindis siempre era el próximo año en La Habana? El exilio cubano es el primer grupo de inmigrantes que no viene a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Vienen a los Estados Unidos con la intención de reconquistar su país y regresarse. ¿Y por qué era eso? Por la clase de país que habíamos logrado tener. Entonces se baja a una sala donde se habla de la República. Pero la próxima sala es exactamente lo que tú decías. Cuando se da el tour, uno le dice a los muchachos, bueno, pero si eso era un paraíso, ¿por qué viene una revolución? Las revoluciones no suceden en el paraíso. Y entonces ahí empiezas a entrar en los temas que ellos pueden, es la sala más importante para los escolares, de cómo ellos pueden identificar estos mismos problemas en su propio país. Hay temas de percepción de corrupción, fallo de instituciones que conllevan a grupos armados, a la constitución de grupos armados, por lo general por gente joven. Pero luego se hace la historia de que esos grupos armados tenían una cosa en común. Habían tres, el de José Antonio Echevarría en La Habana, el de Fran País en Oriente y el de Fidel Castro. Y que de los tres, el de Fidel Castro era el más pequeño, era el grupo más pequeño. Los tres tenían una cosa en común, que era que luchaban por restaurar la Constitución del 40. Ahí se habla, por ejemplo, de que cosas que no se hablan mucho en el exilio, se han ido perdiendo. Hoy en día todo el mundo vilifica a Batista, pero cuando Batista da el famoso golpe de Estado, Batista, y ahí están los titulares de la época de la prensa americana, Batista es recibido, muy bien recibido, por el pueblo cubano en esos primeros días. ¿Por qué? Porque parte de la razón que Batista da el golpe de Estado es porque había una crisis política donde habían tiroteos entre bandas, había una violencia política generada después de la muerte de Eduardo Chivas y había una instabilidad. Y Batista, hay una foto muy impresionante de Batista dando un discurso con una gran multitud de gente diciendo es el hombre de la paz. Pero ¿qué sucede? Eso es tras el asalto a Palacio en el 57. No. El hombre de la paz. Bueno, tú dices esa foto en particular. El concepto de Batista como el hombre de la paz comienza con la persona que llega a poner orden en todo el desorden que hay en los meses antes de las elecciones del 52. El problema es que luego, una vez que está en el poder, Batista ya no cumple con el llamado de convocar elecciones, o sea, no era esa parte. Y las instituciones fracasan hay dos cosas. Como Batista no interviene en las instituciones permanecen, existen, y señalan que Batista es el nuevo problema, que ahora viniste a resolver el problema, pero no estás cumpliendo con lo que dijiste. Pero esas instituciones al mismo tiempo no tienen la capacidad de resolver el problema. Entonces la opinión pública rápidamente va en contra de Batista, pero no hay nadie que lo resuelva. Y ahí es donde empiezan a venir los grupos revolucionarios de José Antonio Echevarría y que poco a poco van cogiendo más y más apoyo hasta que se convierte en un consenso nacional de que el problema es Batista y que Batista se tiene que ir. Pero ese consenso nacional no va dirigido alrededor del comunismo, de una plataforma comunista, sino alrededor de la plataforma de restablecer la democracia y la Constitución del 40. Y uno de los puntos ahí primordiales que se cubre en esa exposición hay dos cosas que son primordiales. Uno es la relación entre esos grupos revolucionarios, porque en Cuba siempre han tratado de pintar a José Antonio Echevarría y Fran País como parte de la revolución que apoyaban a Fidel Castro. Pero José Antonio Echevarría, al regresar
de México, donde hicieron un pacto los tres contra Batista, le dijo a su hermana, hay que hacer todo lo posible porque Fidel Castro nunca llega al poder, porque es muy peligroso. José Antonio Echeverría no quería a Fidel Castro. Viene luego otras anécdotas que se cuentan. La traición de Fidel Castro a Frank País, cosas que no se conocen en Cuba. O sea, también una de las personas que van que hemos visto que han tenido muy buena recepción son los cubanos más recién llegados que no han tenido acceso a esta información. Toda esa historia. Y luego las advertencias que hacía Rafael Díaz Valar, la penetración soviética dentro del movimiento 26 de julio, que eso es una cosa que se ha hablado muy poco, pero César Reynal Aguilera en su libro lo ha documentado muy bien. O sea, el soviet caribeño se llama. El soviet caribeño, porque no se trataba simplemente de los comunistas cubanos. Los comunistas cubanos apoyaron incluso a Batista en su campaña presidencial, sino... Y a Machado, el mismo agosto, le llamaron el error de agosto. Los cogió sorprendido la caída de Machado. Pero los soviéticos sí lo hicieron. El 13 de agosto del... 33. O sea, que hay una sala que sí explica todo eso y luego la próxima sala es clave también porque explica cómo cambias desde el año 59, donde Fidel Castro está, creo que por ahí tenías una de las... acá, Fidel Castro viene a los Estados Unidos y sigue diciendo lo mismo que le dijo al pueblo cubano durante la revolución, que yo no tengo ideas comunistas, no somos marxistas, queremos establecer elecciones. Él aquí en un programa en Estados Unidos a principios del 59 dice, vamos a tener elecciones en 18 meses con todos los partidos políticos, si no, no fuéramos demócratas. Palabras textuales de Fidel Castro, que ahí lo ponemos en video. Pero entonces, ¿cómo vas de eso a una dictadura totalitaria en 2 años? Y ahí está la línea de tiempo marcando paso a paso cómo ibas con... Tienes una línea de tiempo, ¿no? Vamos a hablar de ella cuando regresemos de la pausa. Estamos conversando con Marcel Felipe. Desde ahora le digo que es una maravilla la exposición del Museo de la Diáspora, que se está ya a punto. Ha sido un esfuerzo de ¿cuánto tiempo? Llevamos 2 años trabajando en esto. De 2 años y el 7 de diciembre estará abierta al público. El día antes pues habrá una gran ceremonia de inauguración. Continuamos con más. ¿Va a haber figuras el 6 de diciembre políticas importantes en esa inauguración del Museo de la Diáspora? Sí, van a haber muchas. Hemos invitado a todos los líderes electos que representan esta comunidad a todos los niveles. Esas invitaciones están ahora, no quiero comprometer nombres porque están ahora precisamente por salir y algunos por confirmar. Pero sí, esto es un esfuerzo de toda la comunidad. Y todos han aportado en diferentes formas, tanto los artistas que han trabajado en las exposiciones del museo, los líderes electos que han apoyado con fondos, Rick Scott, que donó su propio sueldo, su cheque, y diferentes artistas que han apoyado. Una de las personas que nos ha dicho que quiere estar ahí ese día es Emilio Estefan, por ejemplo. Entonces creo que sí, esto es una cosa que tiene que ser un éxito de todos, y para poder cumplir esa meta de llamar la atención en Miami y ser el museo más visitado de Miami en los próximos 12 meses, necesitamos además también la cooperación del público, del exilio cubano, del exilio nicaragüense, venezolano, boliviano, todos los que sufren, lo que hemos sufrido el exilio cubano. Que por cierto, el museo, en el segundo piso del museo, se van a empezar a hacer el año entrante exposiciones sobre estas otras causas. Está planeada una exposición sobre la causa de Venezuela y la historia de María Corina Machado. Hemos hablado con Lech Walesa sobre la causa anticomunista y la lucha anticomunista en Polonia, para hacer una exhibición aquí también. Además que en el segundo piso también se ponen cosas culturales. Nicaragua, que siempre lo olvidamos, ¿no? Cosas, Nicaragua también, por supuesto, la historia de los contras, y también cosas artísticas. Ahora para Art Basel también hay una... o sea, el museo también será sede para exposiciones de pintura, obras de teatro. Correcto. ¿Va a ser un museo vivo o un museo...? No, mira, tiene 2 partes. El museo tiene 2 partes. El segundo piso tienes exposiciones temporales, que cada 3 o 4 meses van rotando. Y esas pueden ser lo mismo
de arte, puede ser cultural, puede ser una que hemos hablado, es la historia del encanto, de la tienda del encanto. Todavía sus trabajadores se siguen reuniendo anualmente. Sí, así es. Tremendo. Aquí Ariel Gutiérrez, que han hecho un gran trabajo sobre la educación en Cuba. Su madre era la dueña del Instituto Edison, lo que era la educación en la Cuba republicana, pero también arte. Exposiciones de arte de artistas cubanos, que ya hemos tenido algunas cuantas. Y luego también... hay un teatro en el segundo piso también. De las causas. En el teatro vamos a tener, durante la época normal, leyendas del exilio constantemente, para que el que quiera sentarse y ver a más profundidad esas historias. Y luego también en las noches, conciertos, teatro, en la terraza, una vista espectacular. Presentaciones de libros también, ¿no? Correcto, pero presentaciones de libros, como allá hemos hecho presentaciones de libros tuyos y de grandes, Carlos Alberto Montaner, que en paz descanse, también presentó allá, y charlas y conversaciones que hemos hecho, patrocinadas a veces por el Departamento de Estado. Conferencias, ¿no? Conferencias, pero lo que verdaderamente en inglés se llama el flagship, la atracción principal, es la exposición permanente, que siempre va a estar ahí, que es la historia del exilio cubano. Y si bien, como habíamos hablado, cubre todo ese periodo, pero también cubre la transformación de Cuba del año 59 a 62, cosas que los escolares pueden ir entendiendo. Por ejemplo... Este túnel, por ejemplo, ¿qué es? Eso es una vez que ya sales. Ahí veo la UMAP, ahí está presente. Claro, es que está dividido en dos partes. Tú empiezas con la República, vas por la época de la Revolución. Después de la época de la Revolución, entras en ese periodo de 59 al 62, de cómo es que cambia una sociedad, que es muy importante para los escolares, porque ahí se habla que lo primero que mandó Fidel es a recoger las armas, luego a quitarle a los jueces el nombramiento vitalicio, y de esa forma y quitar y suspender leyes que estaban en contra de la pena de muerte. O sea, y poco a poco fue cambiando. Lo mismo con la prensa. Fue empezando a decir que los periódicos estaban dando informaciones, desinformación, como a veces acusan acá a nosotros, y que por lo tanto pues, tenían derecho el gobierno a interceder esos periódicos. Y de la misma manera como empezaron con las empresas extranjeras, luego las grandes empresas cubanas, luego la clase media, hasta que fueron acabando con la empresa privada, la educación, cómo fueron transformando la educación, toda esa parte. Pero luego también hay un salón dedicado específicamente a lo que es los paredones de su fusilamiento, que fueron clave en imponer el terror en Cuba. Y ahí están las fotos de los fusilados y una pantalla interactiva donde tienes todos los nombres que hemos documentado por medio de Archivo Cuba de María Huerlao, de las personas que han sido fusiladas, que hay muchos más de los que tenemos ahí. Esos son los que tenemos documentados. Están los videos de los fusilamientos. Hay una pared completa dedicada a los castristas que fueron fusilados, porque una de las cosas que ha dicho el castrismo siempre es que nosotros solo fusilamos a los batistianos que cometían crímenes de guerra. Pues ahí está una pared completa llena de personas del 26 de julio que fueron fusilados. Tenemos una realidad virtual y una cosa muy interesante, que es una de las piezas que a mí más me gusta del museo, porque más me conmueve, es la carta de Virgilio Campanería y el testimonio de Tapia Ruano de cómo ellos fueron, todos sus colegas fueron fusilados la misma noche. Él escuchó el fusilamiento de cada uno de ellos. Él, por tener 17 años, no lo fusilaron, le dieron 19 años de prisión, pero él sacó las cartas. Y hay una de esas cartas que habla estábamos hablando de muchachos con 21 años, de la juventud católica, la mayoría, con una convicción y una fe que creo que es una madurez espiritual tremenda. Luego pasas por el túnel de adoctrinamiento, que es ese túnel rojo que vimos. Entras en la parte de la imposición ideológica, los carnets académicos que van de la mano del carnet ideológico para los estudiantes. Tienes un expediente acumulativo del estudiante, vi que tienes por ahí de... La UMAP, donde 30.000 jóvenes de la edad de secundaria pasaron a una especie de campo de concentración. Sobre todo se explica que hubieron 180 que cometieron suicidio después de estar en UMAP y casi 600 que tuvieron que ser remetidos a manicomios. Aquí estamos hablando ya de la propaganda completa del castrismo en todo su pleno, con la propaganda del ejército, la guerra,
Bueno, eso, Raúl promete más ejecuciones. No promete más comida, no promete más ejecuciones. Totalmente. Hay una parte que está allá con Khrushchev, con toda la propaganda. Eso está sobre una tela roja, pero atrás de esa tela, que está al final de este pasillo, atrás de esa tela está lo que sostiene todo eso, que es la seguridad del Estado, la represión al pueblo, que es una de las ideas que tomamos del Museo del Terror allá en Budapest, ¿no? Que está el señor grabando y te invita a ponerte, al visitante, a ponerse unos audífonos y escuchar que el hombre de seguridad del Estado está escuchando una conversación privada de una pareja en su como dormitorio. La película La vida de los otros, que en Cuba dice la vida de nosotros. Y eso está muy capturado con la anatomía del Estado policíaco, se llama. Pero luego viene la contrarrevolución, historias que muy pocos se han hecho de la contrarrevolución. Quiero, cuando regresemos de la pausa, precisamente hablar de eso, porque vi ahí que tienes a Omega 7 y Alfa 66, que son grupos que el régimen castrista dice que son terroristas. Entonces, ¿de qué manera al que ya viene con esa idea preconcebida y llega al museo se le da otro enfoque? Me imagino, ¿no? Porque esa parte no la he visto. Volvemos enseguida aquí con Marcel Felipe, pero muy bien. Seguimos hablando con el doctor Marcel Felipe, la inauguración del Museo de la Diáspora el 6 de diciembre, abierta al público el 7 de diciembre, aniversario de la muerte de Maceo y del hijo de Máximo Gómez, Panchito Gómez Toro. Hay una leyenda oscura en torno a la muerte de Panchito Gómez Toro y totalmente falsa, ¿no? La verdad que fueron dos personas dispuestas a todo por lograr en aquel momento lo que era fundamental para Cuba, que era la independencia. Ahora es la libertad en un concepto muchísimo más amplio, que yo me pregunto si esa exposición lo recoge. Sí, totalmente. Y ahí uno de los puntos, si vamos por todo lo que íbamos recopilando hasta ahora, una de las cosas donde nos quedamos era en el concepto de la historia de la contrarrevolución. Y la contrarrevolución tenía dos partes. La contrarrevolución desde el exilio, los grupos Alfa 66, Omega 7, la más famosa es la Brigada, historias de la Brigada que no se conocen mucho. La versión original, el plan original que iba por Trinidad, que fue hecha por el general Eisenhower, que fue uno de los arquitectos de la invasión de Normandía, de las más exitosas en la historia, y luego fue cancelada por Kennedy, y la nueva, la que se implementó, se hizo 30 días antes de la invasión. Pero habla también de 4 pilotos americanos, bueno, de un grupo de pilotos americanos, 4 de los cuales murieron, que decidieron, a pesar de que Estados Unidos se echó para atrás, que ellos iban a ir de todas maneras. Porque la administración demócrata hereda de la republicana los planes de la expedición de Bahía de Cochino, o de la 2506, y lo hace con un desgano. No quería era muy tarde para en abril detenerla. En enero toma posesión. Exacto, él toma posesión en enero. En febrero le presentan los planes. Ya estaba ya todo. Y él dice que no le gusta. En marzo aprueba los planes nuevos que los jefes de la CIA que estuvieron por el museo, yo nunca jamás hubiera aprobado un plan como eso, es un suicidio. Además hubieron muchos fallos, pero se habla varias historias como la de la Rastra, la masacre de la Rastra, pero luego también habla de la contrarrevolución dentro de Cuba. Teníamos la guerrilla más grande de América Latina en ese momento, era la guerrilla anticastrista, de personas como Agapito Rivera, que ahí está su historia completa, que no participaron ni al lado de Batista ni al lado del movimiento 26 de julio, sino que simple y sencillamente decidieron que lo que estaban viendo en su país no era correcto y decidieron alzarse. Y ese grupo desmiente otra de las propagandas castristas de que Estados Unidos siempre está obsesionado con tumbar al régimen. No, ahí explica muy bien que desde octubre del año 62, con el convenio que hizo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estos guerrilleros anticastristas quedaron desprotegidos, enfrentándose a un ejército financiado por la Unión Soviética y entrenado por la Unión Soviética, y que arriba de eso se implementa la política de los pueblos cautivos, que es otra de las historias que está ahí. Un desplazamiento forzoso. Lo que hicieron con los campesinos cubanos, que ellos le llamaron la lucha contra bandidos, y es posiblemente el genocidio contra campesinos más grande de la historia de América Latina, más grande incluso que el que narra Vargas Llosa en la Guerra del Fin del Mundo. Y además, como tú dices, es un desplazamiento forzoso. Los sacaron del Escambray y los llevaron a estos pueblos cautivos en Pinar del Río, fundamentalmente. Pero tuvieron una gran cantidad de historias de heroísmo, que ahí las contamos, de los guerrilleros del Escambray.
verdaderamente es una historia muy bonita y de actos heroicos, incluso en la parte de Playa Girón. También cubrimos la parte, lo que es contrarrevolución, en la parte de la Guerra Fría. Después del 62, cuando Estados Unidos decide y prometerle a la Unión Soviética que no va a tratar de tumbar al régimen castrista, ni permitir que ningún exiliado lo haga. El exilio armado, digamos, se divide en dos partes. Los que toman posición oficial y de carrera con la CIA para combatir al comunismo mundialmente. Con el ejército. Como Félix Rodríguez. Y los que deciden seguir adelante en la búsqueda de la libertad de Cuba independiente de la CIA, aunque muchas veces colaborando en otros proyectos con la CIA, como el caso... ¿Cómo enfrentas ese tema de que la CIA, te pregunté al principio, Alfa 66, Omega 7, están totalmente satanizados por 60 años de propaganda permanente? Con lo mismo que hacemos en toda la exhibición, con la verdad. O sea, de esos grupos, habían grupos que fueron financiados, apoyados y arrancaron con el apoyo de la CIA. Y eso fue verdad, o sea, así sucedió. Habían otros que no, estaban financiados. Sus enemigos estaban financiados por la KGB. Totalmente, y eso sí lo decimos. Claro. Y la otra parte estaba financiada por la KGB. Pero también hablamos de que muchos de esos grupos, a partir de ese sentido, fueron abandonados, no solamente en la Brigada 2506, pero los guerrilleros en Cuba fueron abandonados por Estados Unidos a partir de octubre del 62. Y ahí se hace esa historia. Pero también tienen las historias de gente como Posada Carriles que siguieron luchando y se desvincularon de la CIA en el sentido oficial. Es decir, no eran empleados de la CIA. Otra cosa es que como tenían enemigos en común, trabajaban y colaboraran en diferentes proyectos. Pero tenía el objetivo de acabar con la dictadura castrista. Y la historia de Posada Carriles está contada en su totalidad, que es muy interesante porque se escapa de la cárcel dos veces. La primera vez dice, si no hacen un juicio, yo me entrego. Abre un boquete. Pero me tienen que volver a hacer, yo me vuelvo a entregar. Es que lo habían absuelto como 3 o 4 o 5 veces probablemente en los tribunales venezolanos y sin embargo por las presiones políticas los mantenían presos. Los mantenían presos, pero después se escapa y dice, yo regreso pero me tienes que dar un juicio. Si no me dan juicio me vuelvo a escapar. Y se volvió a escapar. O sea, un hombre que Fidel Castro le mandó a matar y mató a los sicarios. Una persona que cuando ya pensaba Fidel que Guatemala, ¿no? En Panamá logró salir. Estaba en Panamá el día que lo arrestaron. Y que siempre fue difamado por el régimen con el atentado al avión. Y ahí tenemos el video de otro personaje de la Guerra Fría, el Mono Morales, admitiendo que él fue el autor intelectual del derribamiento del avión. Un video Mono Morales, mucha gente sospechaba, yo no sé si tendrá familiares, se molesta, ni tengo pruebas, ni lo conocí, de que era muchas cosas, entre ellas podría ser también un agente cubano. Totalmente, sí, es una figura interesantísima porque... Un poquito hablador de boberías, ¿no? Una figura muy interesante porque es una figura que muchos exiliados decían, pero él era narcotraficante y era uno de los nuestros, entonces eso no nos conviene. Pero la realidad es que lo decía, ¿y quién te dijo a ti que era de los nuestros? Porque él comienza su carrera en la inteligencia castrista y casi todas las cosas que hace durante su vida, a quien ayudan es al castrismo. Lo mataron en Biscayne, yo creo. Él denuncia a Orlando Bosch y es él el que mete preso a Orlando Bosch. Él denuncia o le transmite al FBI que Posada Carriles es el que tiene que ver con la voladura del avión de Barbados. Entonces, cosa que gente pone en duda, sobre todo en el caso de Posada Carriles más que en el de Orlando Bosch. Tengo una entrevista con Orlando Bosch que está en internet que es interesante en ese aspecto. Si me permite, disculpa, un aterrizaje en la actualidad. Sí, cómo no. Milei en Mar-a-Lago, creo que tenemos algunas de sus declaraciones. El Javier Milei, presidente de la Argentina, en su encuentro con Donald Trump en el día de hoy. Adelante. Quiero comenzar primero felicitando al presidente electo Donald Trump por su contundente victoria. First, I would like to begin by congratulating President-elect Donald Trump on his resounding victory. Por la remontada política más grande de la historia, enfrentando a todo el establishment político, incluso poniendo en riesgo su propia vida. This has been the greatest political comeback in history, defying the entire political establishment, even at the risk of his own life. Y gracias a ello, hoy el mundo es un mundo mucho mejor, porque hoy soplan vientos de libertad, soplan muchísimo más fuerte. Qué valiente, ¿no? Porque en América Latina, aquí tú puedes decir
lo que tú quieras, pero en América Latina, en el contexto iberoamericano, en otros lugares, la defensa de Trump es complicada. No, y la defensa de Trump y el ataque a la dictadura castrista. La dictadura castrista tiene una red muy grande de crimen organizado, de guerrilleros, terroristas, que atacan directamente y físicamente a los presidentes democráticos. A Álvaro Uribe le hicieron muchos atentados. A Duque le dijimos que le iban a hacer atentados, me acuerdo, con Carlos Alberto Montaner, y se lo hicieron. Y él lo está haciendo sin miedo ninguno en Argentina. Creo que es parte de lo mismo. Hay una ola que es imparable y creo que viene por muchos lugares. Creo que próximamente también veremos cambios en Colombia, veremos cambios en muchos lugares también. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcel. Invitar al público este 7 de diciembre a la inauguración del Museo de la Diáspora, que está en el 1200 Coral Way, ¿no? En el 1200 Coral Way y... que es la esquina cuando... Es precioso el edificio, ¿no? Cuando dobla ya para convertirse en los Roads. El barrio de los Roads, de Coral Way, llegando casi a Brickell. Al final de Coral Way. Se nos quedaron cantidad de cosas por contar. Ahí tenemos una réplica de las prisiones. Pero no se acaba el programa. Podemos venir otro día, de aquí al 7. Tenemos tiempo. Pero quería decirte, tiene la réplica de las prisiones con el presidio político, las diferentes emigraciones, el Mariel, Maleconazo, todo. Tenemos los triunfos y los éxitos empresariales y políticos en Miami. Tenemos una recreación de la ventanita del Versalles. Tenemos lo que ha sucedido mientras tanto en Cuba. Y lo más importante, tenemos una misión de la Cuba del futuro. Y lo que hemos hecho en Miami en 60 años y lo que se ha destruido en Cuba en ese mismo tiempo. Creo que le va a gustar a todo el que lleve a su familia, cubano o no cubano. Como nos repetimos, 7 de diciembre abierto al público. Espero que Marcel, antes de esa fecha, regrese con nosotros. O nosotros podemos ir y hacer un reportaje, visitar me parece interesante, ¿no? Yo creo que eso sería una buena idea. Claro. Me encanta. Así que nada, vamos a hacerlo, lo prometemos. Ha sido el doctor Marcel Felipe aquí con nosotros, abogado, presidente de la Fundación Inspiramérica, del Museo de la Diáspora, de la directiva del Miami-Dade College, que ahora inaugura la Feria del Libro, que es la feria más grande de los Estados Unidos. O sea, Miami como capital cultural, y yo creo que el museo se inserta en ese... Bueno, el museo está colaborando con el Miami-Dade College en lanzar el año entrante en la Torre de la Libertad para su centenial otro museo cubano un poquito más dirigido a la parte de inmigración y lo que ocurrió en la Torre. Y hay que hacer un libro con también tenemos ese libro en español y en inglés. La Torre va a ser significativa porque la Torre es algo que nosotros abogamos para conseguir $25 millones que nos dio Ron DeSantis para preservar la Torre de la Libertad como quería y lo soñó Jorge Mascanosa. Y ahí el año entrante va a haber otra exposición más también que es parte del museo. Qué maravilla, porque cuando uno ve todos esos edificios modernos, el contraste de la Torre de la Libertad le da una personalidad. Porque todos esos edificios podrían estar en cualquier ciudad. Pero ¿por qué tú identificas que es Miami? Es por la Torre de la Libertad. O sea que derribarla hubiese sido un crimen absoluto. Hay que agradecerte y hay que agradecerle a Ron DeSantis sin duda haberla salvado y a todo el que haya estado involucrado en eso. Es parte de nuestra historia, es parte de la historia de la ciudad y es parte de la estética de la ciudad, de su personalidad, ¿no? Si no seríamos es un ícono de la ciudad. Una ciudad más. Y poco a poco se está convirtiendo en un ícono de Estados Unidos. Y por eso yo creo que en los próximos años lo será. ¿Cómo no? Bueno, vamos a una pausa, volvemos con política y ambas partes del debate. Por cierto, uno de los invitados que ha salvado también uno de los patrimonios arquitectónicos históricos de Cuba, que está en Cayo Hueso. Esa parte también podría estar en el museo, que es el San Carlos. Volvemos enseguida. El Museo Americano de la Diáspora Cubana presenta La Experiencia Cubana, la historia no contada de Cuba, la República, la Revolución, la persecución política, sus cárceles, el paredón de fusilamiento, espionaje, los éxodos, las masacres, el exilio valiente, una mirada a la Cuba del futuro, la experiencia cubana, una exposición que no te puedes perder, abierta al público desde el 7 de diciembre.